Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas imprescindibles para tu vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y quiero agradecerte por la oportunidad que te has dado de estar aquí, porque nuestro objetivo es compartir contigo información, tips y todo lo que podamos compartirte para que puedas mejorar tu vida, pero también que tú nos puedas ayudar a compartir con otros. Así es que te pedimos que nos ayudes a darle like a nuestros videos, a compartirnos y también compártenos si tienes algún testimonio o algo en lo que te hayan ayudado alguna de nuestras pláticas. Y bueno, en esta semana que ha pasado fue el Día Mundial de la Diabetes, así es que el día de hoy vamos a platicar un poco sobre eso, que es una enfermedad tan común y que está dañando tanta gente y tiene un gran costo tanto para las personas que la tienen, también para el país. Y bueno, pues deseamos que la información que te podamos compartir aquí sea de bendición para ti, que podamos aplicarlo, pero sobre todo concientizarnos sobre el tema y tratar de cambiar pequeños hábitos que te lleven a mejorar tu estado de salud. Ese es nuestro objetivo y para eso tengo un invitado muy especial. Él es médico internista, es diabetólogo y nefrólogo y asimismo también es profesor del TEC de Monterrey. Así es que quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cota Vargas. Bienvenido, doctor. Gracias, Cindy. Gracias. Muchas gracias, Te gracias por agradezco. haberse dado la oportunidad de estar aquí y hablando de un tema tan común y tan importante como lo que es la diabetes y como lo decía ahorita, pues el objetivo es tratar de compartirles información para que podamos sensibilizarnos y concientizarnos en el tema. Como lo dijiste, es muy importante saber sobre el tema. Mira, eso no nada más cuesta vidas, cuesta dinero para una familia, para una ciudad, para un país. Y bueno, no te mueres, pero si quedas con complicaciones de la diabetes, tu calidad de vida se merma, se disminuye, a lo mejor quedas postrado, a lo mejor quedas con algunas de estas complicaciones, con algo de por vida, y al final no vives una vida plena, ¿no? Entonces creo que al final el aprender cómo tratar de minimizar, cómo tratar de evitar las complicaciones de la diabetes que muchos vemos con el amigo, con el tío, con el vecino, creo que debemos tomarlos en cuenta para poder tener una mejor calidad de vida si ya estás enfermo, ¿no? Y si todavía no te han diagnosticado diabetes, pero sabes o presientes que a lo mejor por tu carga genética, porque tus papás son, porque tienes sobrepeso, bueno, al final es irte a evaluar para que de una vez, si tienes la enfermedad, te diagnostiquen y puedas hacer cambios significativos. Claro, yo creo que ahí lo hemos ido normalizando. Platicábamos en un episodio atrás con la psicóloga que nos acompañó, que todos tenemos miedo al cáncer, escuchamos la palabra cáncer y es como que ay, lo relacionamos con la muerte. Pero ella comentaba precisamente, hay muchísima más gente que muere también por complicaciones de la diabetes y todos ya la normalizamos. Entonces, lo que queremos hacer es que podamos concientizarnos para evitar llegar a tener esa enfermedad y cuidarnos, como usted lo acaba de comentar. Claro. Pero también, pues, me gustaría si nos pudiera platicar, que ahorita estábamos platicando sobre un poquito de cómo se comenzó como que a detectar la diabetes y lo que significa, un poquito de la historia que me estaba platicando ahorita. Claro, bueno, mira, la diabetes se conoce desde los tiempos de los griegos, de los romanos. En los libros de historia de la medicina se habla que, bueno, el término diabetes mellitus se conoce como orina dulce. Y bueno, en los inicios, cuando no teníamos tecnología como la tomografía, como los laboratorios actuales, bueno, los médicos de ese tiempo o lo que eran los brujos o todos los que trabajaban la medicina natural, que bueno, la seguimos utilizando, pero en muchas de esas industrializadas, ¿verdad? Tenían que probar la orina y el sabor era dulce. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es la diabetes? Cuando tienes exceso de azúcar en tu sangre y no sabe qué hacer el cuerpo con ella, pues la tira, ¿por dónde? Por la orina. Okay. Entonces, pues al final va a ser agua con azúcar. ¿Sí? Eso es realmente al final lo que sucede por el exceso de azúcar que tienes cuando no tienes un manejo médico adecuado o no te han diagnosticado. ¿Sí? Hay que recordar que el paciente diabético, cuando lo diagnosticamos,
ya tiene entre 3 y 6 años de alteración en el metabolismo del azúcar. De ahí viene la parte en las guías y en todo lo demás del término de prediabetes y después diabetes. Muchos de estos pacientes entre que empezaron de prediabético, que se empezó a elevar el azúcar, a que se llegue al diagnóstico, pueden pasar hasta 6, 7 años. Entonces, ahí me gustaría sacar un comentario. El típico de, es que choqué y el susto me originó la diabetes. Sí. O me subió la presión. No, este paciente ya estaba en este lapso de 6, 7 años con elevación de su glucosa, de su azúcar sin darse cuenta, y cuando sucedió el estrés, fue la gota que derramó el vaso. Entonces fue su azúcar al techo, pero ya no regresó a la normalidad o a niveles controlables todavía por el cuerpo. Entonces fue cuando ya empiezan con síntomas más visibles, acuden al médico y los diagnostican. Entonces es un tiempo, un periodo prolongado en el cual todavía podemos hacer algo antes de que te diagnostiquen la diabetes. Claro, y bueno, algo que hemos platicado mucho es que mucha gente le tiene miedo por el tema de la diabetes, es todo, no comas azúcar, no comas azúcar, pero no es solo cuidarse del azúcar, sino también de las grasas, ¿no? O sea, de los carbohidratos en general. Yo creo que el mal uso de ese término que acaba de decir es muy correcto y hay que aclararlo. La diabetes no se origina porque estés comiendo todos los días galletas. Es porque estás comiendo exceso de calorías, ya sea de origen proteico, o sea, carnes, grasa, o calorías salidas de pura fruta o de la tortilla de harina. Tienes que, al final, el exceso de calorías, el que te estés comiendo todos los días 3.500 calorías, oye, pero son a expensas de fruta. Pues sí, pero es exceso de calorías. Te va a originar cambios, aumento de peso. Aumento del peso hay que dividirlo en dos. La grasa subcutánea, que sería la lonjita, que esa se arregla con cirugía plástica. Y la grasa que está dentro del abdomen, que se llama grasa visceral. La grasa visceral está perfectamente reconocido en la ciencia médica, que es el origen de muchas enfermedades, dentro de las cuales está diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, infartos al corazón, infartos al cerebro, elevación del colesterol. ¿Y cuál es la grasa visceral? La que está pegada entre los órganos. Hemos escuchado el término de hígado graso. Pues bueno, el hígado graso es esa grasa visceral cuando hablamos nada más de cómo agrede al hígado. Pero al final esta grasa que está dentro es la que tenemos que modificar. ¿Cómo? Pues con un estilo de vida, con cambios en la alimentación, de ejercicio, ¿no? Que al final es guiado por el médico, el nutriólogo. En algunos casos se tiene que hacer cirugías bariátricas, pero al final es un manejo integral, ¿no? Claro, y es bien importante lo que comenta porque muchos nos cuidamos de que nada más la vista, de que, bueno, con que no tenga la grasita afuera y la pancita y todo eso y el gordito, pero hay que ver cómo estamos por dentro, porque claro, esa es la que nos está dañando más. Pero entonces ahí, bueno, pues ya vemos que la diabetes pues es un exceso de calorías que nos afectan y al final de todo no es solamente el azúcar, sino es todo en general que nos afectan y ya por eso tenemos la diabetes. Ahorita platico un poco de la prediabetes, pero no sé si ahí podemos comentarles cuáles son los factores que detonan la diabetes, que me imagino que esos se van dando en la prediabetes. Claro, bueno, un factor muy importante y que no lo podemos modificar es la carga genética, porque luego te preguntan los pacientes, ¿y es verdad que viene relacionado con la genética? Sí. Si tu papá, tu mamá, tus hermanos son diabéticos, tú tienes una gran carga genética de desarrollar. No significa que la desarrolles, pero ya de entrada tienes más riesgo que tu gemelo que no tiene esos padres diabéticos e hipertensos, ¿no? Entonces, ya simplemente por tener esa familia directa con enfermedad de diabetes, ya tienes un riesgo aumentado. Pero ahora, si tú todavía fumas, comes de más, alcohol, no haces ejercicio aeróbico, esa suma de la genética más tu estilo de vida, pues va a hacer que se detone la presencia de la diabetes. ¿Y pues por qué estábamos hablando de la grasa visceral? Pues porque el consumo de las calorías por el alcohol, por el exceso de calorías en la alimentación, claro, por no hacer ejercicio, por estar
fumando, pues hace cambios en los vasos sanguíneos. Entonces eso va a hacer que te crezca más la grasa visceral. Al crecer la grasa visceral, la grasa que está dentro de nuestros órganos, pues, se va a ver unos cambios químicos que originan que la glucosa y la insulina no trabajen bien, es decir, no entren bien a los músculos y a las células. Porque ¿qué es la insulina? La insulina es un acarreador de glucosa. Lo único que hace es la persona que toca la puerta en tu casa, se abre la puerta y él mete a la glucosa. Pero cuando no funciona bien esta insulina, cuando le llamamos resistencia a la insulina, porque no está trabajando bien la insulina, el cuerpo tiene que empezar a subir mayor cantidad de insulina para tratar de meter y acarrear este azúcar. Pero va a haber un momento dado que ya no va a poder ser posible y es cuando se detona propiamente la diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la prediabetes? La prediabetes es este periodo cuando se empieza a subir el azúcar, pero todavía no cumplimos el parámetro previamente de diagnóstico de diabetes. Voy a decirte unos valores. La glucosa en ayuno, es decir, 8 horas de no haber comido, te acostaste a las 11, cenaste a las 10, a las 7 de la mañana ya te estás picando el dedo o estás yendo al laboratorio y te sale en 101, ya es un valor fuera de rango. ¿Por qué? Toda persona sana debe amanecer, es decir, 8 horas de ayuno con 100 o menos de glucosa. ¿Ok? Eso es un valor normal, 98, 75, 100 todavía. Pero cuando ya con ayuno empiezas a amanecer entre 101 y 125, se le considera prediabetes o intolerancia a los carbohidratos. Y ahí entra un proceso de evaluarte del por qué te está saliendo la glucosa elevada. Ah, bueno, tu peso. Ah, tengo peso de más, estoy comiendo más calorías, no estoy haciendo ejercicio, estoy fumando, bla, bla, bla. Ahora, cuando tenemos la glucosa por arriba de 126 o más en 2 ocasiones en ayuno, se hace el diagnóstico de diabetes. Ahora, sí me gustaría aclarar algo. La glucosa en ayunas sirve para diagnóstico, pero no para seguimiento de la diabetes. Porque muchos pacientes luego llegan al consultorio y te dicen, doctor, pero amanezco con 101, digamos, ya está diagnosticado, y te dicen, 101, doctor, debe estar bien. Sí, pero cuando le mides otra sustancia que nos sirve para seguimiento, que se llama hemoglobina glicosilada, te sale fuera de rango. ¿Pero cómo es posible? Ah, pues porque qué bueno que te amaneces con 101, pero no en ese momento que te picaron, pero no significa que las otras 23 horas y 59 minutos del día estás con 101. Tienes 250, 185, 350. Entonces tienes tu glucosa fuera de rango. Entonces, para diagnosticar la diabetes, para hacer la parte de diferenciar prediabetes y diabetes, nos sirve la glucosa en ayunas. Pero también nos ayuda la hemoglobina glicosilada, que seguramente a muchos pacientes se los han solicitado sus médicos. Es una sustancia que nos da una ventana de 3 meses para saber cómo está la glucosa. Nos da lo que llamamos la glucosa promedio. Esta sustancia, cuando te la entrega el resultado del laboratorio, te la da en porcentaje. 5%, 6%, 7%, hasta 14%, 15%. Esta sustancia, con una fórmula matemática, los médicos la podemos cambiar a lo que se llama glucosa promedio. Entonces ponle, hoy llega un paciente y le sale en 11%. Si yo hago ese cálculo matemático, sé que más o menos va a estar, ese paciente estuvo en los últimos 3 meses en un promedio de 250 de azúcar. ¿Ok? Entonces, esta sustancia, la hemoglobina glicosilada, sirve para diagnóstico y también para dar seguimiento ya cuando estás diagnosticado de diabetes. Y otra forma de darle también para diagnóstico y dar seguimiento a la diabetes es la glucosa post-alimento, es decir, la glucosa 2 horas después de los alimentos. Entonces, hay 3 formas, realmente son 4 formas de diagnosticar la diabetes. Glucosa en ayunas, que sea mayor a 126 en 2 ocasiones. Una hemoglobina glicosilada por arriba de 6.7%. Una glucosa 2 horas después del alimento arriba de 199. O una glucosa
en cualquier momento del día, igual o mayor a 200, pero que tenga síntomas de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? El orinar mucho, el tener mucha hambre, ¿sí? Y tener mucha sed. Entonces, llega y te dice el paciente, oye, doc, es que estoy orinando mucho, pero mucho, o sea, 5 litros al día, y tengo mucha hambre. Y en ese momento, sin saber si ya comió o no, le picas el dedo y te salen 235, automáticamente con eso tiene diagnóstico de diabetes. Porque ya te dijo que estaba orinando mucho, o sea, poliuria, que es el término médico, y polifagia, que tiene mucha hambre. Entonces son síntomas clásicos de la diabetes y aparte tiene 216. Claro, ya está. Entonces ya con eso es diagnóstico. Ay, doctor, hacemos otra prueba, no vaya a ser. No, ya eres diabético. Y a lo mejor lo vienes arrastrando así de mucho tiempo. Claro. ¿Y por qué pasa eso de que van mucho al baño o que les da mucha hambre? Bueno, en tu sangre hay demasiado azúcar, pero ese azúcar no está entrando a la célula. Lo platicamos de la insulina, que es un acarreador que abre la puerta y mete ese azúcar a la célula para que la célula transforme esa glucosa, ese azúcar, en energía. Hablamos ahora todo del ATP. Pues la sustancia final que quiere obtener tu célula es el ATP para poder estar feliz y sentirse complacida y poder trabajar. Pero hay demasiado azúcar en tu sangre. ¿Y qué dice el organismo? Bueno, no la puedo meter al músculo, no puedo hacer nada, pero también a la vez tu músculo y tus células dicen, oye, me falta comida. Claro. Entonces, al final, el cuerpo va a buscar sacar energía por otra vía, quemando grasa, haciendo otros mecanismos que no requieran insulina para producir energía. Pero mientras tu cuerpo, con ese exceso de azúcar, dice, ¿sabes qué? Tengo demasiada, ¿qué le hago? Pues vamos a tirarla. Vamos a tirarla por la orina. Sí, pero ¿cómo va a salir? ¿Va a salir en forma de miel, así toda espesa? No, tenemos que diluirla. Wow. Entonces le llamamos diuresis osmótica. ¿Por qué? Porque tienes que tirar mucha agua para diluir todo ese azúcar y por eso orinar mucho. La otra pregunta, ¿por qué tienen mucha hambre? Pues porque aunque hay glucosa, la célula no se está alimentando. Claro. Entonces el mecanismo al cerebro va a ser, oye, estimula el hambre porque nos falta comer. Entonces por eso les da hambre. ¿Y por qué les da mucha sed? Pues porque al final van a estar tirando mucha agua con ese azúcar y por eso ahí viene de orina dulce, entonces va a tener mucha sed. Claro. ¿Sí? Entonces por eso son esos tres mecanismos, porque al final es exceso de azúcar que tiras por la orina, pero al tirar por la orina tienes que diluir esa orina, tiene que ser mucho volumen y te vas a perder líquidos y vas a tener sed. Claro, oye, estoy impactada con todo cómo se está así como que un círculo, cómo funciona nuestro cuerpo, si ustedes ven con todo lo que me estás comentando. Realmente tenemos un cuerpo tan maravilloso que funciona y sigue funcionando a pesar de que nosotros lo vamos como que autodestruyendo diario con nuestros hábitos. Pero me llama la atención lo que comentas de que son 6 o 7 años de prediabetes, o sea, el tiempo que el cuerpo te estuvo diciendo como que, ok, te ayudo, cuídate, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese límite, verdad? O sea... Porque desgraciadamente las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos, cuando ya te dan síntomas es porque realmente ya te originaron un daño. Doctor, es que pues, dicen que soy diabético. ¿Por qué? ¿Porque no te duele la cabeza o porque no tienes la uña enterrada y te sale pus? No, ahí está la enfermedad. Simplemente que es una enfermedad que es a nivel celular. Entonces no vas a ver algo visible, aquí la acumulación de pus en tu dedo por la uña enterrada, ¿no? Claro. No lo ves físicamente, lo ves realmente ya cuando tienes síntomas, lo sientes, lo padeces. Entonces nos descuidamos. Y es una enfermedad que te va a, bueno, ahorita vamos a ver también eso, que no es como que nada más tengas diabetes y ya, genera muchísimos otros problemas y padecimientos más, que esos son los que se sufren más. ¿A qué vamos con esto? Lo que nosotros queremos hacer es que podamos concientizarnos y decir al menos, ok, ¿qué puedo cambiar hoy que me ayude a mejorar mi salud? Quizá no hace ejercicio, quizá comience un poquito, que ahorita el doctor nos va a dar unos tips, pero esta para mí, en resumen, es una enfermedad que tenemos por malos hábitos en general, pero que en mi opinión se puede revertir o la podemos ayudar un poco a mejorar nuestra calidad de vida, mejorando nuestros hábitos simplemente. Claro, ese estilo de vida, tú lo acabas de decir correctamente. A ver, dices, es que hay que darle placer al cuerpo. Sí, pero ese exceso de chicharroncito prensado,
de 3 litros de Coca-Cola o de refresco de cola. Ya hice un gol aquí con el nombre, pero bueno, o refrescos de cola o cualquier tipo de refresco azucarado, Claro. galletitas, tortilla de harina en exceso. A ver, dieta, llevar un estilo de vida no significa dejar de comer. El apoyarte con un nutriólogo para que te modifique tu dieta es aprender cantidades y la Ujú. calidad del alimento. Y tampoco significa que comas caro. Es que me están pidiendo caviar y puro salmón. No, es lo que comes día a día, pero en porciones correctas. A veces nos llegan los pacientes, doctor, pero ¿cómo es que tengo mi azúcar elevada si como todos los días me como un platote de fruta? Pues sí, pero te estás comiendo plátano, mango, papaya, melón, sandía, que tienen exceso de azúcar. Claro, y solo Entonces, eso. no te corresponde esto, te corresponde un platito aquí así, te corresponde medio plátano, te corresponde nada más una rebanada de mango, 3 cuadritos de papaya, y eso es la cantidad correcta de fruta que debes tener por la cantidad de glucosa que te está aportando. Claro, que es aprender al final de todo a tener como que un estilo de vida equilibrado, tanto alimentación equilibrada como ejercicio. Recuerden que todos los excesos no lo vemos como que al principio, pero al final de todo tienen sus consecuencias, a pesar de que el cuerpo funcione de maravilla, que nos ayuda, pero llega el límite. Ojalá que podamos concientizarnos para no llegar ahí. Pero bueno, ahorita estamos viendo que la prediabetes ya cuando te diagnostican y bueno, pues ya vimos ahí los factores para el seguimiento, pero ahora pues la gente también dirá, ok, tengo diabetes, bueno, pues ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué cosas podemos hacer pues para mejorar la calidad de vida? ¿Cuál es el tratamiento, el seguimiento que se le da a la diabetes? Mira, cada paciente lo tenemos que individualizar. Al final pues, tenemos una diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes que antes le llamamos juvenil, la del adulto. Al final se quitaron los términos de tipo 1, de juvenil y de adulto porque se vio desde el 2001, 2002 se está viendo que pacientes jóvenes, niños de 14 años, pero con sobrepeso, con exceso de grasa visceral, tienen diabetes tipo 2. O sea, o de lo que era la diabetes del adulto. Entonces, ya no es del adulto, es de cualquier ser humano que tenga exceso de grasa visceral. Claro. Entonces fue cuando se cambiaron los términos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar? Ya la diagnosticaste, ya vimos que se puede utilizar la hemoglobina glicosilada, la glucosa en ayunas y la glucosa post-alimento, 2 horas después de haber comido. Tú estás comiendo ahorita, vas a cenar a las 9:15, a las 11:15 te estás picando el dedito y ves cómo está tu azúcar. Esa es la otra forma para poderle dar seguimiento de diabetes. Ok, ya sabes que tienes diabetes, ya sabes cuánto tienes de glucosa promedio. Bueno, tienes que sumar lo que tú ya te me habías adelantado de manera correcta. Estilo de vida, dieta y ejercicio. Es una tríada perfecta. Son 3 cosas perfectas que debemos seguir, que no son caras. La más cara serían los medicamentos. Lo más barato es hacer ejercicio diario, que nos marcan las guías internacionales, que los programas gubernamentales que salían desde hace 6, 8 años, que nos hablaban de 150 minutos de ejercicio. Esto es ejercicio aeróbico. Si lo divides entre 6 días son 25 minutos. Si lo divides entre 30 minutos entre 5 días son 30 minutos. De ahí para arriba. Si tú te quieres hacer 2 horas diarias de ejercicio, adelante. Si nada más quieres tus 30 minutos diarios, con eso tienes. Claro. Pero se trata que este ejercicio sea continuo. Los pacientes llegan al consultorio, doctor, pero es que todo el día estoy en la cocina y estoy moviendo y estoy alargando la casa. Sí, pero eso ejercicio es un ejercicio en picos. Arreglas la cocina, le bajas a la frecuencia de tu corazón, porque bajas la actividad, y después subes y cargas ropa al primer piso, sube la frecuencia del corazón. Entonces nada más son piquitos de aumentar la frecuencia cardíaca. Lo que se trata es de que tu frecuencia cardíaca se mantenga elevada durante 25 a 30 minutos para que sea esto un ejercicio para el corazón, para los músculos, estos músculos grandes que son normalmente las piernas, los glúteos, los brazos, tengan que comer más, o sea, utilizar más glucosa, quemar más glucosa y trabajen en bajar los niveles de azúcar. ¿Ok? Pero ¿cómo lo logramos? Teniendo una rutina estricta de ejercicio. No tienes que ir al gimnasio. No, pues estoy diciendo aeróbico, recuerden que puede ser caminar. Caminar la cuadra, te das 5 vueltas a la cuadra, pero que sea tu tiempo, que cada vez que hagas ejercicio sea con mayor intensidad.
cada Ok. vez más rápido. Porque si tú empiezas ahorita, no tienes condición, Cindy, y te haces nada más 2 vueltas en 20 minutos porque te cansas. Yo esperaría que dentro de un mes te puedas hacer Claro. 6, 8 vueltas en 30 minutos, porque ya ganaste condición física y ya estás haciéndolo más rápido. Pero si dentro de 6 meses me dices que sigues haciendo 6 vueltas nada más, tú sabes, va a ser un momento que tu corazón ya se acostumbró y no va a estar latiendo tan rápido como Claro. queremos. Entonces ahora yo te diría, oye, tienes que hacer 9 o 10 vueltas para que cada vez estés estimulando más a tu cuerpo, a los músculos, al corazón, al resto de los órganos, a que trabajen más y que tengan que metabolizar ese azúcar. Claro. Entonces al final se trata de que tu corazón lata, se mantenga elevado por 30 minutos y después baje. Eso es el ejercicio aeróbico, sea en gimnasio o sea dando En vueltas donde en la, quieras. ¿cómo se llama? Ujú. En la cuadra. Claro, y así, y realmente aparte de eso, recuerden que hemos visto en todos los programas anteriores, tiene beneficios para el cerebro, para enfermedades, todas las enfermedades de depresión, ansiedad, Claro. todo eso, pero aparte para el corazón, para el pulmón y muchas otras cosas más, así es que ahí trabajamos realmente para el beneficio de todo el Claro, es cuerpo. un organismo Claro, completamente. entonces bueno, ahí vamos al ejercicio y el otro es la La alimentación. alimentación, siempre les recomiendo, la alimentación tiene que ser guiado por un nutriólogo calificado, ¿sí? Alguien que sea un nutriólogo clínico, que te sepa llevar la alimentación en cuanto a las porciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente que es diabético no nada más es diabético, también es cardiópata, ya tiene problemas de corazón, o ya tiene hipertensión, o ya tiene cierto daño renal. Entonces al final el nutriólogo clínico, que es una especialidad dentro de la nutrición, te va a dar las porciones correctas. Cuando eres diabético, pues no es tan complicado, es bajar calorías en general. Pero cuando eres Claro. diabético o hipertenso, te va a bajar Sí. calorías más sal. Y cuando ya tienes problemas renales, también te va a bajar las calorías, pero aparte te va a ajustar las proteínas en la alimentación, porque no tienes que comer tanta proteína, es decir, carnes. Entonces, el nutriólogo clínico es el propio que nos debe ayudar. Yo, en específico, no me gusta usurpar ese lugar. No doy nutrición. Ok. ¿Sabes qué? Yo lo refiero con mi nutriólogo, nutrióloga calificado, ve que nos apoye, Claro. claro, en base a esto que necesito, en estos diagnósticos necesito que me hagas una dieta con estas Ujú. características. Entonces, ya tenemos ejercicio, ya fue con el nutriólogo y le dio una dieta de características. Ahora, las dietas no es lo mismo para mí, yo ya fui hoy con mi nutriólogo y me la pides prestada para que tú Claro, la no, consumas. para allá iba. Es individualizada. Claro. Muchas veces cuando vemos algunos pacientes que van en lugares que les dan la misma receta para todos, Ujú. y mira, Y cómete la no, misma cantidad de calorías. No, no es lo mismo una mujer de 20 años que alguien de 65, o alguien que es de 20 ya con diabetes y alguien que es de 65 que no tiene diabetes, pues va a tener diferentes características en cuanto a calorías, ¿sí? A las porciones que debe comer. Entonces deben ser individualizadas. No podemos andar copiando. O, ¿sabes qué? Como vivimos juntos, y te la mandaron a ti, yo voy a hacer la misma. No, no va a ser la misma cantidad, porque a lo mejor yo voy a bajar muy rápido porque a ti te dieron una dieta con más calorías porque eres mujer, por tu claro. peso, por tu tamaño y por la actividad que haces. Entonces siempre debe ser Y individualizado. aparte de eso también, que como lo comentas, pues tienes distintas necesidades. O sea que un super foco rojo de alerta de que si tienes diabetes y no estás yendo con un nutriólogo para que te dé un plan alimenticio, pues ahí todavía estamos peor porque estamos comiendo un desastre porque debemos de comer al menos para atacar la enfermedad. Pero bueno, parte de la alimentación es la parte de los medicamentos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que el tercer pilar de un buen manejo médico es el apegarte a tus medicamentos que te indique tu médico de cabecera. A ver, tampoco tomar los medicamentos de mi cuñado porque a ella le dan tal medicamento Ujú. con la misma dosis. No. Al final, los tratamientos deben ser individualizados. Hay muy buenos medicamentos disponibles en la actualidad, no nada más está la insulina. Me gustaría aclarar algo con la insulina. Luego los pacientes creen que la insulina es para el paciente que ya está a punto de morir, ya está más para Le allá que para tienen miedo. acá. Exactamente. No, la insulina, a ver, hablamos hace rato que la insulina no trabaja bien para meter la glucosa dentro de los Así músculos es. y dentro de las células. Entonces, si le falta, se te calienta el carro porque no tiene anticongelante, ¿qué le vas a poner? ¿Le vas a poner gasolina o le vas a poner anticongelante? Pues anticongelante. Si no funciona bien tu organismo porque no produce una insulina de calidad, ¿qué sería lo más útil que le pusieras? Insulina.
Entonces, hay que romper el mito de que la insulina es un medicamento para cuando ya estás con una diabetes muy avanzada o estás muy dañado. Okay. En las guías actuales, la insulina está desde el primer contacto del paciente, le llamamos insulinización temprana, es decir, aportar este tratamiento de insulina desde las primeras etapas de la diabetes para poder darle una mejor calidad al paciente, porque al final si le das insulina y lo combinas con otros medicamentos, de los cuales tenemos disponibles en la actualidad, pues va a tener mejor control y va a hacer que este paciente no llegue a las complicaciones que vamos a hablar en un ratito, que al final son por no llevar un buen control de tu glucosa, no llevar este apego a estas tres cosas. Resumiendo de nada más esta parte, dieta, ejercicio y medicamentos con la misma intensidad todos. No puedes estar haciendo mucha dieta sin ejercicio y sin medicamentos. Claro. No puedes estar tomando puro medicamento sin dieta y sin ejercicio. Volvemos al equilibrio. Exactamente. Entonces, si hacemos todo eso, o sea, sí, bueno, ahí vamos viendo, vean la línea, así como que, bueno, primero fuimos prediabéticos, luego, pues no nos cuidamos durante ese tiempo y llegamos a la diabetes, pero después de la diabetes, si no nos apegamos al tratamiento, ahora sí viene la otra parte que para mí se me hace muy difícil, muy complicada, que son las enfermedades colaterales que se presentan al tener diabetes, que es lo que nos vas a comentar. Claro, las enfermedades, las complicaciones propias de la diabetes son muchas y desgraciadamente originan gran daño al organismo. Las más visibles, ¿quién no ha visto? Claro, o sea, originan una pérdida importante en la calidad de vida. Podríamos dividir las complicaciones en dos grandes grupos, las que afectan los vasitos pequeñitos y las que afectan los vasos grandotes. ¿Qué sería un ejemplo de un vaso grandote? Cuando se te tapa una arteria de la pierna y desgraciadamente tienen que amputarte la pierna. ¿Sí? Eso se llama insuficiencia arterial periférica, que al final sería también lo que le sucede cuando se te tapa una coronaria, porque al final es una arteria de 1 centímetro de calibre. ¿Sí? Okay. Serían ejemplos de las enfermedades macrovasculares. Por otro lado están las microvasculares, que sería el daño que origina en tus ojos, que se origina en tus riñones, que se origina en el cerebro cuando te dan pequeños microinfartos, ¿sí? Que se tapan vasitos de 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿sí? Que no podemos destapar ni podemos poner en ese tipo de vasitos, a veces no podemos poner medicamento para que deshaga los coágulos. Okay. Entonces, al final, ¿cuáles son las complicaciones más comunes? Retinopatía diabética, que es la que se presenta más rápidamente entre los 8 o 10 años del inicio de la diabetes. Si no te cuidas, si tienes un mal control de tu diabetes, te puede aparecer. Que es la típica de ver visión borrosa, que tienes que ir con el oftalmólogo y te hacen láser para quemar unos vasitos que nacen en el ojo. Lo vimos. Al final, cuando tienes demasiada retinopatía diabética, cuando te queman demasiado, pues imagínate, son demasiados lugares quemados de tu retina y al final también te va a originar ceguera, pues porque de un círculo vas a tener muchos lugares ya quemados como tratamiento, pero si no lo hacen, pues al final vas a perder toda la vista, ¿no? O sea, solamente te ayudan a que pierdas no progrese y que pierdas parcialmente la vista. La otra es lo que sería la enfermedad aterosclerótica, que se da como infarto al corazón, como cardiopatía isquémica, la angina de pecho, me duele dolor opresivo, que se me va al cuello, que cuando estoy haciendo ejercicio se me presenta y después tengo reposo. La otra es infartos al cerebro, ¿sí? Se tapan las arterias y te da parálisis, pérdida del movimiento del brazo, no puedes hablar, ¿sí? No puedes interactuar con los demás, ¿sí? Otra, en la que es mi área muy específica, la renal. La enfermedad renal crónica es, al final, vas perdiendo la capacidad de filtrar correctamente y lo pierdes. Y al perderlo es cuando caemos en diálisis peritoneal o hemodiálisis o tenemos que llegar hasta el trasplante renal. Que el trasplante renal, ese sería el tratamiento ideal para todos, pero bueno, por el tipo de población, de sistema que tenemos de salud, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que no nos damos abasto, no podemos trasplantar a todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica.
Claro, y eso es bueno, acabamos también de ver un episodio en el tema de los trasplantes, pues hay muchísima gente necesitando, pero pues no hay, como usted dice, pues no hay tanta cantidad de órganos para poder trasplantar. Pero todo esto, vuelvo a lo mismo, lo podemos evitar si podemos ir, aunque sea cambiando esos pequeños hábitos, se los vamos a estar recalcando para que ojalá podamos cambiar lo que puedas de lo que te hemos comentado para mejorar tu calidad de vida. Antes de que entremos al tema de los riñones, cómo afecta los riñones y todo eso, me gustaría preguntarle una duda. Ahorita que platicamos de los medicamentos, también está la otra parte. No sé si hay gente que abusa del consumo de la metformina para la diabetes. No, mira, qué bueno que O si se abusa de la metformina. No, qué bueno que haces la pregunta. Mira, la metformina es un medicamento, es la piedra angular, es el medicamento base para el tratamiento de la diabetes. Ok. Todas las guías lo siguen incluyendo. La cosa es de que hay un punto en la evolución de la diabetes y de sus complicaciones que debemos quitar la metformina. No es porque yo sea nefrólogo, pero ¿cuándo quitamos la metformina? Cuando los riñones ya están dañados y nada más nos queda el 30% de la función renal. Estamos hablando que están dañados por la diabetes como complicación, claro, o porque también es hipertenso, o porque también es obeso, porque también la obesidad daña los riñones. ¿Okay? Entonces, tú ya tienes 29% de funcionamiento renal, o el término correcto sería 29 mililitros minuto, que es la unidad médica que utilizamos nosotros. Okay. En ese momento te tengo que quitarte la metformina. ¿Por qué? Porque la metformina puede originar una complicación que se llama acidosis láctica. Se presenta en muy poca población, se presenta en un 2-3% de la población que consume metformina con una función renal menor al 30%, pero cuando se presenta puede ser fatal. Entonces, las guías te dicen, ¿sabes qué? Para evitarnos ese riesgo, hay que quitarlo cuando tenemos 30% o menos de función renal. Pero la metformina no es mala. La metformina está sobreutilizada muchas veces para el bajar de peso. Muchas veces, médicos que se dedican a la reducción de peso, los médicos bariatras, no los cirujanos bariatras, hay que distinguir. Los cirujanos bariatras son los que operan para cirugía de peso. El médico bariatra son médicos, muchos de ellos generales, con cursos en cuanto a uso de medicamentos para bajar de peso. La utilizan. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo en estudios de los años 80, 90, en los cuales decían que si tú utilizas metformina en un paciente obeso grado 2, no el que tiene 5 kilos de más ni 10, para el que tiene 25, 30 kilos, la metformina le va a ayudar a reducir de peso entre un 8 y 10% y va a reducir su riesgo cardiovascular. Okay. Entonces, la metformina está sobreutilizada como medicamento para bajar de peso. Okay. Como medicamento para controlar la diabetes, está bien utilizada. Okay. Solo que hay que saber hasta cuándo quitarla. Okay. Okay. Entonces, ahorita tu prima tiene 10 kilitos de más y le dan metformina 1 gramo cada 24 horas. No le va a servir. Porque aparte los resultados que se ven son de 12 a 18 meses. Le es más útil salir a caminar y bajarle a las calorías que el tomarse la metformina. Claro, volvemos a lo mismo. Pero bueno, entonces hay que tener cuidado cuando se usa de forma excesiva o cuando se usa sin un buen control para bajar de peso, que es lo que estás comentando. Pero bueno, ahora sí, entrando al tema de los riñones, la verdad es que nuestro cuerpo funciona tan maravilloso que ahorita le estás comentando cómo afectan los riñones, pero es que los riñones también pues son... Como todo órgano, pues es muy importante en nuestro cuerpo, pero ¿cuál es la función de los riñones y cómo está relacionado al problema de la diabetes? Bueno, mira, los riñones son 2 órganos. Como frijolitos. Exactamente, son frijolitos, son redonditos, bien bonitos en su superficie externa. Tienen 10 centímetros, entre 10 y 11 centímetros de largo, por 5 por 4. ¿Sí? Entonces realmente son pequeños. Pero son unos órganos que como filtran la sangre, reciben un gran volumen, comparado con los pulmones, comparado con el cerebro, comparado con el estómago, con la vejiga, los riñones son unos órganos que reciben un gran porcentaje de sangre del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate, está pasando y pasando y pasando y pasando para poderla filtrar. Entonces son órganos que son bombas de agua que están trabajando la sangre 24 horas. Ahora, ¿qué hacen esto? ¿Cuál es la función principal de los riñones? Son 7.
Muchas personas creen que nada más es tirar agua y tirar toxinas. Sí, esa es una que va en relación. El tirar agua. El tirar agua nos va a ayudar para el control de la presión arterial. Ok. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Pues casi no vas a hacer pipí. ¿Por qué? Porque toda esa agua se retiene para que tengas volumen Claro. sanguíneo. Ok. Tengas agua para tus células del cuerpo. ¿Qué pasa cuando tenemos 5 grados centígrados? Pues te da frío y estás yendo bien frecuente porque tus vasos se aprietan, tus arterias, y el cuerpo sensa que tiene exceso de agua. Entonces la va a tirar. ¿Y quién lo sensa? El riñón. Entonces va a hacer que se tire ese exceso de agua. Como control nada más de líquido. Pero bueno, en ese líquido viene el tirar toxinas. Las toxinas, Ok. ¿cuáles son? Principalmente las del metabolismo de las proteínas. Porque la mayoría de nuestro cuerpo es proteína, que es músculo. Ok. ¿Sí? ¿Cuáles serían los grandes grupos de cosas que tiene nuestro cuerpo? Tejido óseo, agua, músculo y grasa. Pero dentro de todo esto, ¿qué es lo que tiene más el cuerpo? Músculo, agua, tejido óseo. Entonces, la músculo como sustancia activa tiene que trabajar con energía, pero también como trabaja con energía y las sustancias, tira toxinas. Ok, ¿Y cómo se van a tirar está esas toxinas? interesante. Se van a tirar por la orina. Ok. Entonces, esa agua que estamos diciendo que es la orina arrastra toxinas. Entonces, ahí van dos porciones, dos funciones. Una tercera es el control de los electrolitos. Hemos escuchado el sodio, potasio, cloro. Cuando comes una bolsita de papitas con mucha sal, ese exceso de sal se va a tirar por la orina y va a jalar mucha agua. ¿Sí? Entonces ahí controla los electrolitos. Otros electrolitos muy útiles que seguramente ya los he platicado con los amigos ginecólogos o endocrinólogos, el calcio y el fósforo, que va relacionado con la osteoporosis. ¿Sí? Ok. Entonces también regulan los riñones el calcio y el fósforo. Otra función es, el riñón es el órgano que activa la vitamina D. Hemos escuchado que la vitamina D tienes que exponerte al sol Sí, para que se sí. forme la vitamina D. Sí, pero ese, si lo quieres ver así, es el paso 9. El paso 10 para que esté activa está dado por los riñones. Qué increíble. Entonces, ahí ya llevamos agua, control de toxinas, que va relacionado con el agua, control de los electrolitos, sodio, potasio y cloro, control del calcio y el fósforo, control, activación de la De la vitamina D. D. Se produce una hormona que se llama eritropoyetina. Ok. La eritropoyetina, como lo dice el nombre, es la hormona que estimula los eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los conocen mejor como glóbulos rojos, ¿ok? De la sangre. Entonces, si tu riñón produce eritropoyetina, en tu médula ósea se producen bien los eritrocitos. Al haber eritrocitos en buena cantidad, hay buena cantidad de hemoglobina. Al haber buena cantidad de hemoglobina, no estás anémico. Pero si tú ya tienes dañados los riñones, se produce menos eritropoyetina, hay menos eritrocitos, hay menos hemoglobina y estás anémico. Entonces esa es la sexta función. Y la otra, ahí No por llevo la 6, pero anemia, realmente sí. ahí estoy juntando 2. La séptima función podríamos tener lo que es el control del pH de la sangre, la acidez de la sangre. Ok. Eso es algo Lo importante. ácido de nuestro cuerpo está manejado por el riñón y por la respiración. Cuando nosotros respiramos mucho, Ah, sí. sacamos ácido. No digo Pero la mayoría del pH está dado por el riñón, nada más que es muy lento. ¿Ok? Ok. Pero el riñón es el que maneja la acidez de la sangre. Ok. ¿Ok? Y me gustaría hacerte un paréntesis porque luego abusamos de esto. Hemos escuchado que nos recomiendan el agua alcalina. Ah, cierto. Bueno, el agua alcalina realmente no funciona. No tiene respaldo científico. Ok. ¿Por qué? Porque si ahorita yo me tomo 1 litro de agua alcalina, al ratito yo voy a estar orinando todo ese exceso de alcalinidad por la pipí. Porque nuestro cuerpo tiene que estar con una acidez, un pH bien exacto, entre 7.35 y 7.45. Si tú tienes 7.46, está alcalina tu sangre. Si tú tienes 7.32, está ácida tu sangre. Entonces el cuerpo es tan exacto que te mantiene en un rango. Tú lo estabas diciendo, es una máquina perfecta, que no se da el lujo de, bueno, hoy voy a estar en 7.30 porque pues quiero estar. No, tiene que estar en un rango de pH. Entonces, el ejemplo más fácil sería, tú ahorita das una muestra de orina, metes una tirilla para medir la acidez de la orina y te sale 5.5, que es un pH normal.
Ok. Te tomas 2 litros de agua alcalina, cualquiera la comercial que están viendo, hasta esa que traen de Finlandia o de no sé dónde, que vale Me carísima, encanta. y te la tomas y después vuelves a hacer pipí y te vuelves a hacer el pH de tu orina y tu orina va a estar en 7.5, o sea, va a estar bien alcalina, porque está tirando ese exceso de álcali. Claro. Entonces no funciona. Entonces es importante ahí, y es cierto, nosotros siempre les comentamos, hay tantas modas que salen, que lo puedes haber visto tú también, que son cosas innecesarias, pero todavía nos las venden en altos costos. Siempre es importante preguntarnos lo que estamos viendo, lo que está saliendo, las modas, todo eso. Si va, para mi punto de vista, siempre es lo natural, lo que siempre se utilizó en la antigüedad, como tú decías, la alimentación. Ahorita te dice, ¿qué salmón, qué caviar? La gente siempre ha comido tanto granos como cereales, que esos son relativamente accesibles para todos y son buenos alimentos. Es lo mismo ahora, pues toda la gente la que no tiene la posibilidad de adquirir el agua alcalina, o sea, imagínate. Entonces es importante cuidarnos de esas modas. Claro, ¿por qué? Porque mira, a ver, los que quieren vender ese tipo de moda se respaldan que dice que hay estudios, pero los estudios que hay a nivel de ciencia son estudios a nivel de ciencias básicas. ¿Qué significa? Que son estudios a nivel de laboratorio con ratoncitos, pero no han sido aplicados en personas. Ok. Un ejemplo sería comparativo, las vacunas que acabamos de tener por el COVID. Todo el mundo se quejó, es que la vacuna está hecha nada más en 150,000 personas. Es muy poquitas personas para poder ver si es efectiva, pero se probó en personas. Los estudios que respaldan el uso del agua alcalina en este tipo de pacientes nada más son en ratoncitos o a nivel químico y laboratorio, pero no hay estudios que digan, pusimos a 10,000 personas bajo uso ¿cómo se llama? De agua alcalina. Entonces, siempre me gusta aclararlo cuando hablamos de la función del riñón, porque son estudios en ciencias básicas, no ciencias clínicas, que la clínica es al final ya aplicarlo en personas y ver cómo responde la persona, cómo está su sangre, cómo le subió el pH, cómo le bajó, cómo reaccionó, qué efectos adversos hay. Y normalmente cuando un medicamento se le da el patente o el permiso para que pueda ser utilizado en personas, pasan 10 años de estudios, desde que se pensó hasta que salió al mercado. Y muchas de estas modas, como tú lo bien comentaste, nada más se quedan en la primera partecita y así lo comercializan porque aparte lo venden como algo, no como medicamento, como un suplemento alimenticio, como si fuera vitaminas. Entonces, la mayoría de las instituciones de gobierno mundiales no regulan esa parte, porque lo toman como vitamina, entonces por eso salen fácilmente al mercado. Y no estoy en contra de ninguna marca, simplemente que de lo que es la sustancia no tiene un respaldo científico para utilizarlo. Ok, perfecto. Y desde el punto de vista, desde el punto de vista nefrológico. Ok, perfecto. Y en el tema, bueno, también, ¿qué opinas del agua sin sodio, por ejemplo, como la de Pura u otras marcas más? Mira, la realidad es que al final tu riñón va a tirar ese sodio o lo va a retener. Entonces, al final no tiene un gran beneficio porque si tus riñones funcionan bien, el riñón, ok, te tomaste esa agua que no tiene sodio, pero va a retener el sodio que trae tu cereal para compensar. Sí. Entonces, al final, si tus órganos, corazón, cerebro, riñón, estómago, trabajan de forma normal, cuando tú metes este tipo de sustancias de moda, él va a saber qué hacer, o lo tira o lo retiene. Y en este caso, si tienes tus riñones de manera íntegra, ponle agua pura. Sí, si tú te tomas 10 litros diarios de agua sin sodio, te vas a diluir, porque tu sodio de tu cuerpo se va a ir diluyendo por un agua que no tiene sodio. Ok. Pero si te tomas nada más un medio litro, digo, a lo mejor no te cae mal, o tu vasito de 600 mililitros no pasa nada, ¿verdad? Claro, porque, bueno, también está el tema del agua alcalina o el agua que debes de tomar según en la mañana, en ayunas o algo así, agüita con Es lo mismo, es álcali. Pero, oye, me decías sobre la función del riñón, teníamos algunas dudas, creo que te habían hecho algunas preguntas sobre también algunos síntomas del riñón, ¿no? La proteinuria, algunas otras cositas por ahí, ¿no? Sí, a ver, déjame. Tú me habías platicado que tenían algunas dudas. Sí, bueno, la primera, bueno, ¿qué es? La orina ya no, bueno, no, ya nos explicaste la función del riñón, pero ¿qué es la orina en sí? La orina es un filtrado, es agua con toxinas, con electrolitos, con sustancias que manejan que dan el pH a la sangre. Entonces, si tú analizas la orina es una sustancia libre de bacterias, o sea, es un agua limpia,
¿sí? Que tiene glucosa, no debería tener glucosa. Si tiene glucosa es diabético o está tirando por algún efecto fármaco. Pero tiene urea, tiene sodio, tiene potasio, tiene cloro, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene muchos minerales. Tiene hidrogeniones, o sea, sustancias ácidas que cuando requiere el cuerpo las tira por ahí, ¿sí? Entonces realmente es un líquido ¿cómo se llama? Hidratante. Si lo tomas como estas marcas que son para hidratar, serviría para lo mismo. Si lo vemos higiénicamente nos da asco, pero es una sustancia que se podría tomar y que te podría hacer sobrevivir en caso de que estés pasando en un desierto a 45 grados. Sí, claro que sí. Entonces es pura, es limpia. Cuando se contamina es cuando suben las bacterias vía genitales, vía urinaria y se contamina y te da las infecciones de vías urinarias. Pero mientras tu orina es limpia. Claro que es algo muy importante que es como un mito o algo, como un tabú que siempre tenemos, pero es interesante. Obviamente, yo me imagino que es en casos extremos, como tú dices, pero porque hay gente que usa incluso la orina como tratamiento, ¿no? De que siempre se la toma. Digo, no estaría tan indicado, pero ¿se puede tomar? Sí, claro que sí, no pasa nada. Ok, perfecto. Y otra de las cosas que, bueno, hablando del riñón, ahorita hablamos con la orina para que no se me pase, es si se puede sobrevivir con un solo riñón. Claro. y cómo actúa el otro que se queda. Bueno, mira, al final, cuando tenemos enfermedad renal crónica o lo que se conoce como insuficiencia renal, fallan los dos riñones, en diferente porcentaje. Okay. ¿Sí? Si nos vamos a la primicia de que tus riñones son dos y cada uno debería funcionar 50% y 50% y tener arriba del 90% que se considera como normal, ahí vamos bien. Okay. Ahora, te enfermaste del riñón y a lo mejor ahorita tienes una función del 40%. Puede ser que tu riñón izquierdo funcione 20 y el derecho 20, o 30 y 10, o 35 y 5, pero al final va a ser 40%. ¿Ok? Ahora, cuando llegas a quitarte un riñón, ponle, donaste un riñón a tu primo, okay, y tú te quedas con un riñón, tú eres una persona sana. Tu riñón que te vas a quedar se va a compensar, va a crecer un poquito. El término médico es hipertrofiar. Okay. Crece entre un 15 y un 20%. Entonces al final no te vas a quedar con 50%, te vas a quedar con un 65-70% de funcionamiento. Se crecen de más lo que son las unidades funcionales de riñón que se llaman glomérulos, para poder trabajar y filtrar bien, ¿sí? Entonces, sí puedes vivir con solo riñón, claro. Sí, ¿por qué? Porque si al que tiene insuficiencia renal y lo trasplantamos vive con un riñón, claro, yo que estoy sano, voy a vivir también con solo riñón. Ok, perfecto. Y hablando tanto del riñón como la orina, yo siempre digo estamos diseñados, yo imagino, y es para consumir, pues, agua, como tú lo comentaste. Pero, ¿qué tanto nos hacen daño las bebidas que no son agua, que consumimos, tanto las bebidas azucaradas como la que acabas de decir? Bebidas azucaradas me refiero a todo tipo, tanto refrescos, tanto como los que vienen en polvito, etcétera. O sea, ¿cómo nos afecta el consumo de esas bebidas? Porque yo siempre me he imaginado, o yo veo, en mi punto de vista, como que el riñón como un filtro, que el filtro está diseñado pues para filtrar agua, ¿verdad? Pero cuando le metes unas sustancias que están llenas de entre colorantes, saborizantes, edulcorantes, azúcar y muchas otras cosas más, ¿cómo afectan al riñón? ¿O lo afectan o no lo afectan? A ver, yo creo que al final el riñón se afecta por todo el efecto que tienen estas sustancias a nivel metabólico. Si son bebidas que tienen demasiadas calorías, como las sodas, los refrescos, pues ¿qué va a hacer? A ver, el exceso de soda también viene con carbonato. Entonces, las bebidas carbonatadas como los refrescos o los refrescos de cola pueden originar mayor predisposición a las mujeres de osteoporosis. Pero ese efecto también ya te desarrolló. El efecto de exceso de azúcar te hizo aumentar de peso. Te hizo aumentar de peso, te originó diabetes. La diabetes te dañó el riñón. Entonces ahí viene un mecanismo relacionado. Muchos de ellos no son directos, son indirectos. Pero sí, claro que sí dañan. Cualquier tipo de bebida. Lo ideal es que tomemos agua. A ver, al final va en cantidades correctas. De que una vez a la semana tomes un vasito o un refresco de cola o una soda, no hay problema. Pero si ya te estás metiéndote tus 600 mililitros o a veces hasta 3 litros de refresco de cualquier tipo,
Eso sí, es exceso de calorías. Y estábamos hablando que al final la diabetes se desarrolla por exceso de calorías. Que fue lo que explicaste, a ver si acuérdense que, a ver si mal lo entendí, que es el exceso de calorías y exceso también de otras sustancias que incluso te pueden hacer tanto como ir al baño más, como al final de todo lo que comentaste, que el azúcar se tenga que ir al riñón también y que eso te haga ir más al baño. Claro. Que eso lo resumen que no es necesario, lo único que estamos haciendo es como forzar a trabajar más al riñón. Que si lo vemos así, según mi punto de vista, es como que, bueno, primero lo vas a hacer trabajar más hasta que en un momento, como no es un trabajo normal, me imagino que llega a dañarse también. Es una bomba de agua. Se calienta, va a empezar a fallar, va a cascabelear el motor. Claro. Entonces eso pasa por lo menos específicamente con los riñones. Una de esos factores que nos hacen ver que ya está fallando el riñón es la proteinuria, que hablábamos hace ratito. La proteinuria es la pérdida de proteínas por la orina. Normalmente nuestros riñones tiran menos de 150 miligramos de proteínas en 24 horas. ¿Sí? Que normalmente no lo medimos tanto, puede ser por un examen general de orina, pero no estamos pendientes de eso. Cuando ya el riñón se empieza a dañar, la unidad funcional que te comenté hace rato, que se llama glomérulo, empieza a trabajar de más, empieza a lastimar su estructura, empieza a tirar más proteínas. Entonces, una manera de verlo muchas veces es la orina espumosa. Ojo, no toda la orina espumosa significa daño con los riñones. Ahorita, saliendo de aquí, vamos a todo mundo a cenar y comemos carne de más. Puede ser que la primera pipí que hagas después de cenar, porque comiste 2 cachos de carne grandote, vayas a orinar con mucha espuma. Pero ya las siguientes van a ser normales. Ahora, pero si estás con todas tus micciones, todas tus idas al baño, la orina se queda espumosa, pasan 10, 15 minutos sin bajar al baño y se ve espumoso, eso puede ser un dato que significa que hay proteinuria y que tu riñón puede tener algún daño. Y al final lo tenemos que evaluar nosotros los nefrólogos. Claro. Si esta proteína se presenta cuando ya eres diabético, hipertenso, tienes obesidad, es un factor agregado al resto de tus enfermedades que te va a originar mayor daño a tu corazón y a tu cerebro, o sea, un daño cardiovascular. Claro, entonces, hay que estar revisando también la orina y ahorita si nos puedes comentar qué otras cosas podemos detectar en la orina que nos puede estar como que dando el mensaje que también estamos de salud. He escuchado así como que muchas cosas de que, ay, el color, hoy fue muy fuerte, hoy fue más bajito, o sea, ¿cuál es la forma correcta que debemos de ver nuestra orina? Primero ya aclaraste que no debe ser espumosa, si hay espuma, pues hay que estarla revisando. Sí, al final es hacer una evaluación por el médico y de ahí, si fuera necesario, se refiere con el nefrólogo. La coloración es correcta. Si tú tomas ahorita 5 litros de agua y estamos aquí sentados, todas las siguientes orinas que hagamos en las siguientes 2 horas va a ser agua, clara, transparente. Pero si estábamos corriendo el maratón y nada más tomaste medio litro de agua, pues va a salir tu orina muy concentrada porque al final va a ser poca agua con muchas toxinas. Entonces se va a ver amarilla o a veces hasta se ve cafezuzca. O sea, puede llegar a verse así muy casi negra. Pero porque está muy concentrada. Es muchas sustancias en poquita agua. Mucho soluto en poco solvente. Entonces por eso se cambia de color. A veces hay patrones de colores. Tiene que ser entre un amarillo claro y transparente la orina, ¿sí? Dependiendo de la situación. Pero al final el tomar agua, que muchas veces se habla también con nutrición, con otras especialidades, no es obligado el tomar 2 litros mínimo. Depende de la situación en que estés. El consumo de agua, si nos fuéramos muy estrictos, es cuando te dé sed. Porque, ¿qué va a detonar la sed? Tu riñón. Si el riñón sensa que le falta agua, va a dar una liberación de sustancias que van a ir a tu cerebro y te va a estimular a ti sed y tomar líquido para saciar esa. Entonces, depende de la situación. Claro, debemos hidratarnos y si nos hidratamos con agua comparado con un refresco con una soda o con de estas bebidas energéticas o con alcohol, bueno, es mejor el agua. Pero no tienes que ser obligatorio 2 o 3 o 4 litros al día. Depende de la situación. Si estás trabajando en el campo bajo 45 grados, pues si te tomas 2 litros va a ser poco.
Claro, lo necesitas. Y otra Claro. cosa que me recordé ahorita que estás platicando eso es de que mucha gente se fija tanto en el agua, pero hace mucho tiempo vi un video donde, por ejemplo, en los lugares desérticos donde no hay tanta agua, la gente consume más como tipo, no sé si sea, no sé, poquita agua, pero que tenga los electrolitos necesarios, ¿no? Porque también cuando estamos en áreas de mucho calor, se pierden estos electrolitos básicos, sodio, potasio y cloro. Entonces, al final, tenemos que recuperarlos. O si estás en una situación de diarrea o de mucho vómito, estos electrolitos se pierden y hay que recuperarlos, porque si no hay un desequilibrio, le llamamos hidroelectrolítico, o sea, de agua y de electrolitos básicos para el cuerpo y mal funciona tu organismo. Entonces, sí, si estás a 45 grados trabajando en la calle, un agua con electrolitos es útil, sí, por no decir marcas comerciales, es útil. Pero también el abusar de las bebidas ahora que tienen electrolitos no es útil. ¿Por qué? Porque si tu organismo está trabajando bien, no debes tomar más sodio y más potasio. No, al final lo vas a tirar. Tome ahorita 3 litros de esas bebidas que tienen electrolitos. Aquí sentados, voy a ir al baño un ratito a tirar ese exceso de Y de electrolitos. nada sirvieron. ¿Ok? Ok. Entonces, depende de la situación que Dependiendo estemos. la necesidad, como comentas. Y bueno, había algo nada más que nos falta. Si nos puedes comentar las patologías más comunes que hay en la orina, en los problemas de orina. Cálculos, infecciones de vías urinarias, ¿sí? Es de lo más común. Las propias complicaciones propiamente en los riñones, puede haber también enfermedades de cánceres, ¿sí? Que son muy específicos del cáncer de riñón. La orina, ¿qué otras complicaciones? Pues digo, lo más común serían las Lo de infecciones, ¿no? Los cálculos cálculos, sí. renales. ¿Eso es Serían por qué se forman? su origen, así está muy estudiado. Y al final, ¿qué es? Es una mala concentración de la sal, no está bien diluida. Entonces, imagínate, ¿por qué se forman los cálculos? Sería, si tú pones yeso o cemento con 3 gotas de agua, se van a formar así como que grumos. Ok. Si tú le echas la suficiente cantidad de agua, se va a hacer todo líquido y va a fluir, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa en los riñones? Hay una mala regulación entre el soluto, que sería el mineral, y el solvente, que es el agua. Entonces al final se empiezan a pegar esos minerales, porque son cristales de ácido úrico, de calcio, de estrubita, y se empiezan a adherir. Entonces al final es como si fuera el sarro que se pone alrededor de la llave del agua. Son minerales que se empiezan a pegar. Y al final se forman piedritas de 1 centímetro, centímetro y medio, hasta 3 centímetros. Llegan a ser hasta grandes, que le llamamos coraliformes, que agarran todo el tamaño del riñón. Pero son específicos por algunas bacterias o por alguna composición, el pH de la orina que se modifica cuando es muy alcalino o cuando algunas veces es muy ácido. Pero el origen de los cálculos es por una mala regulación entre la dilución de estos minerales con el agua, con la orina, ¿no? Ok, que al final de todo me imagino que ya eso nos puede dar otro episodio para hablar de Claro. eso. Es también por los malos hábitos que tenemos que vamos dañando y al final vamos afectando al riñón y sucede eso. Claro. Y bueno, pues no sé si nos falta algo y si nos pudieras compartir, pues ya vimos todos los problemas que hay, ya vimos también la diabetes, pero también qué podemos hacer para mejorarla. Y también, ahora que hablamos de la diabetes y lo relacionado con el riñón, pues qué podemos hacer para cuidar nuestros riñones. Sobre todo a mí me gusta también mucho hablar de nuestros niños también, pero en forma general, qué podemos hacer para mejorar la salud renal. Mira, yo creo que la mejor recomendación sería regresar a lo que dijimos. Los 3 puntos Las básicos. 3. Estilo de vida, que incluiría dieta y ejercicio. Ok. Y si ya tienes el diagnóstico de la enfermedad, alguna enfermedad renal o diabetes o hipertensión o todo lo que le llamamos enfermedades cardiovasculares, que sigas tu tratamiento con horario, ¿sí? Que no sea que te lo tomes a las 8 de la mañana y al otro a las 11 de la noche. Con horario como te lo indicó el médico, cada 12 horas, cada 8 horas o cada 24 horas. Pero siempre al final es la mezcla de esas 3 cosas. Va a variar en algunos pacientes, pero la generalidad entre los pacientes es combinar dieta, ejercicio, que es estilo de vida, como tú bien lo promocionas. ¿Por qué? Porque es al final lo que nos va a llevar a un balance. Claro. Y tomar bien tus medicamentos. Ahora, si tú estás llevando un buen estilo de vida, tu hijo va a ver que haces ejercicio y que estás comiendo bien. No vas a estar teniendo a tu hijo tomando el gansito y el refresco de 600 mililitros a las 10 de la mañana. Entonces, al final quedemos
que los niños, para evitarles estas enfermedades que ya se presentan en niños de 10, 12 años, desde hace 20 años que se está estudiando, debemos enseñarles que el estilo de vida, la alimentación balanceada es lo correcto. Vuelvo a repetir, no es dejar de comer un extra, una galletita o un dulcecito, es que cuando sea el momento correcto y en la cantidad correcta. Claro, y evitar los excesos. Y bueno, pues no sé si nos gusta, si tengas algún otro consejo para compartirnos. Yo creo que al final es llevar lo más balanceada esta vida. Repito, no es que nos volvamos santos y no hagamos nada, es que llevemos bien la alimentación y el estilo de vida. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener un envejecimiento más normal, más independiente. Pensemos que ahorita, a la edad que estás, súmale 30 años. ¿Cómo te ves? A lo mejor vas a estar en una silla de ruedas, o ya con un infarto en el corazón, al cerebro, o con una pierna amputada. Y si le modifico el ejercicio, hago más, como menos de esto y tomo mis medicamentos correctamente, a lo mejor sigo caminando y sigo haciendo lo que quiero y siendo independiente, teniendo calidad. Calidad de vida no significa vivir mucho, significa que vivas mucho, pero siendo independiente y desarrollando tú solo. Entonces yo creo que al final es que nuestras enfermedades las llevemos lo más balanceada posible. Dieta y ejercicio. Final, estilo de vida. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Gracias por ese a ti consejo. por la invitación. Y bueno, primero que nada, antes de terminar, quiero agradecerte por la oportunidad que te has dado de estar aquí. La verdad es que yo sé que tanto como yo aprendí, todas las personas que vean el episodio sé que lo harán y sé que van a hacer algún cambio, por más mínimo que sea, por mejorar su estilo de vida, porque la verdad es que con todo lo que comentas, lo importante es que no solamente la diabetes te afecta a ti, afecta a tu familia. ¿Por qué? Porque al final de todo tienen que estar cuidando a los pacientes. Claro. Y a mí se me hace un poco egoísta de alguna manera porque pues como se los compartí hace unos días, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino afectamos tanto a mi hijo como a mi mamá, como a la comunidad y como lo comentamos desde un inicio, tanto al país también, porque al final de todo ese costo que se va hacia la salud para atender a la diabetes pudiera irse quizá a atender mejoras en otras cosas o también atender algunas otras situaciones de la salud que pueden ser incluso con más necesidad y que no se les está dando tanta importancia porque hay que atender a la población que es mucha que tiene diabetes, ¿verdad? Es correcto. Entonces, bueno, pues gracias de nuevo. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos. Me gustaría compartirles el día de hoy los 8 remedios naturales que los podemos encontrar, la mayoría o casi todos son gratis, que se encuentran en la palabra adelante donde siempre debemos ir, que es agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza en Dios. Así es que gracias de nuevo y gracias por vernos. Que tengan bonita noche. Hasta luego.